Hola. Hola, hola ¿Cómo chicos. Martes loco, programa en vivo chicos, estamos aquí nuevamente, el programa anterior sé que les gustó y por ahí les pedimos que nos comenten a quién les gustaría ver acá en el podcast de Agarra la Bola, así que por eso el día de hoy tenemos dos invitados especiales, una de las que fundó este podcast y también Max Soala, que nunca ha sido invitado por acá. Fuertes los aplausos para ellos. ¿Cómo te sientes, Maxito, primero? A ver, que primera vez estás por acá. Bueno, la verdad es que siempre me ha llamado la atención los podcasts y qué bonito que sea con personas que conozco. Yo creo que este podcast hay que hacerlo bastante rápido porque ya la tía no aguanta mucho tiempo sentada, ya está jodida con la espalda, Ya no hay que hacerlo jala. rapidito, sí. Yo creo que hay que darle tiempo a que se adapte, que mueva un poquito esa espalda y ya se afloje en el podcast. No creo, tía, que usted ya no aguanta. Usted aguanta sus 10 Yo años aguanto más. todavía muchísimo, pero oigan, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian? Es que no me veo, pues. ¿Cómo cambian los tiempos? Antes yo les di la bienvenida a ellos y ahora ellos me dan la bienvenida a mí como invitada. Qué bonito estar aquí nuevamente después de tanto tiempo sin Oiga, el verlos. público la Espero que- pedía. ¿Ah? ¿En serio el público Ajá, me el pedía? público siempre dice Jocelyn. Chuta. queremos Es Y que también Jocelyn. Jocelyn ya está en otro nivel, ya está en noticias, Claro, ya más sabes noticias, ya no seria. pega que estés acá como hecha la chistosa con nosotros. Claro. O sea, Lo hoy bueno, voy lo bueno a es que dejar- como en noticias aquí estás sentada no te vas a caer. No, hoy voy a dejar a un lado la seriedad para poder acomodarme al podcast y estar ahí con la gente. Yo sé que el día de hoy tenemos temas que son un tema que es muy controversial en redes sociales. Ustedes saben que antes se le decía el odio. Ahora la gente lo llama hate. Sí, Jocelyn, pero antes de eso queremos enseñarte algo que ha cambiado aquí. Así y es es, el nuestro saludo. saludo oficial que nuestra jefa, y bueno, nuestros jefes nos armaron ese loguito nuevo que está aquí atrás y es así, miren, se los voy a enseñar, ajá, ese de ahí. Tiene O que sea, ya hacer, les agarra la bola, sí les entonces. agarra la bola, pero agarras y luego haces aquí cachitos así. Eso es como un mensaje ¿Pero por qué el subliminal. cacho? Ya, no entiendo. No La jefa sabemos. O sea, yo entiendo que esto es agarra, pero ¿por qué esto es bola? ¿Qué el es bola de- cacho, no de sé, bolos? no sé a qué se referirá con eso. Es la el bolo, jefa, el la bolo jefa. de- Ah, es para jugar bola. Ah, bola, ya. bola de boliche. El bolo así, o sea, y es un mensaje subliminal de los cachos. Sí, eso es un mensaje subliminal, no entiendo. Pero entonces, bienvenidos a ver, chicos esto es a un cacho. programa más de Cacho, Agarra la Bola. Y ahora sí, estamos en vivo en este programa del día de hoy. Y Jocelyn, como tú dijiste, vamos a hablar del hate. Creo Eso. que aquí estamos con Introdúcelo, personas- creo que Guilmar, todos hemos recibido. Al tema, Yo al creo tema, que introdúcenos sí. al tema. Creo que aquí el más odiado es mi compañero de la derecha. Max Es el que Soala, más uno de ha los más recibido odiados, hate. porque creo que aquí de esta mesa de los nadie míos. se Torres, salva son de del los dos. hate. Yo vengo recibiendo hate hace 10, 12 años. Imagínense. ¿Cómo, serio? cómo Por lo- ahí, por ahí. Usted sabe que no a todo el mundo le caemos bien, pues, ¿no? O sea, hay yo gente siempre que te me he ama, visto pero hay como gente la también más que le caigo querida. bien. una de Claro, las pero más también hay queridas unos que otros en que sí. toda la trayectoria de Belén. Pero Ajá, sí, sí. hay gente, imagínate, por ahí algunos O sea, que cuantos, depende de no las saben. situaciones igual, depende de lo A que veces esté somos buenos, a pasando. veces Claro, Yo les tengo una exacto. pregunta. ¿Por qué creen que se provoca el hate? ¿Por qué unas personas tienen más, otras menos? ¿Por qué creen que se genera? O sea, por ejemplo, yo en este caso en los reality siento que los villanos como tal o las personas como que dicen las cosas de frente o así directas siempre van a ser las más odiadas o las que más reciban hate. En este caso, las personas que son un poquito más tranquilas, más que no hablan, más víctimas, por así decir, o que de pronto son víctimas. mucho más sensibles y lloran, yo siento que esas son las que se salvan del hate y la gente como que los ve, oh, pobrecitos, pero siento que los directos como tal siempre tenemos chuta, eso de que no, este es así asado y es como le vamos a lanzar odio. Bueno, así. tú lo tocas referente a los realities. A los pero realities, también claro. pasa mucho ahorita que estamos en la época de influencers y demás, también reciben hate. Entonces, no tanto ellos pueden tomar una posición de villanos o no, igual lo reciben. ¿Por qué? ¿Por qué será? O sea, es que sabes que también pasa algo, que es lo que en un momento también hablamos, que como ahora existe mucho esto de que, por ejemplo, TikTok, que está mucho más pegado y que cualquier cosa se hace viral, es mucho más fácil comentar, que yo creo que en cambio en los tiempos de antes No había no redes era sociales. tanto redes No le sociales. digas así a la tía ¿Sí o qué? tampoco. Pero no, antes es verdad, no había antes tanto, había. Tú creo que podías era salir- como tú podías Twitter y salir así. a la calle
te ibas a tu discoteca, te ponías a chupar si te daba la gana en una esquina con 2, 3 habas y la gente no se metía, la gente Tampoco no te hablé de tu vida grababa, así ¿sí, tampoco. verdad? Ahora tú no tienes esa misma libertad porque a las personas, y lastimosamente lo voy a decir así porque hay público y público que se olvida que nosotros también somos seres humanos y que tenemos el derecho a divertirnos, a sentirnos cómodos de una u otra manera. También siento que el hate viene porque no a todo el mundo le gusta lo que nosotros hacemos o Claro. lo que nosotros tal vez tratamos de compartir. Yo creo que un problema muy grande también es la personalidad de cada persona. Oye, es que hay no un le- público no- que ahora es muy intenso Oye, pero también. es que es justamente lo que tú decías, porque, por ejemplo, yo siempre he sido fanática de BLN y antes el tema de los bailes, los sexy dance, era como normal, pero hoy en día lo satanizan. Claro, El hoy día la público gente se escandaliza mucho más por todo. O sea, por ejemplo, o bueno, no sé, el programa era más tarde antes. Oye, De antes 10 a 12, claro. habían Era de 10 a 12, se veían claro. más cosas y la gente... Antes era más tarde Más el tarde. programa, pero la gente no satanizaba tanto las cosas como ahora. Y mira que los tiempos han cambiado, porque ahorita la criminalidad que hay en el país es terrible. Entonces Bueno. siento que la gente no debería de asombrarse. Claro, con más bien muchas deberíamos cosas. mejorar. En mi caso, yo creo que he recibido full hate en el momento en que entré como tal ya a BLN, porque todo el mundo me decía palanqueada, que por qué no le dan la oportunidad a personas que van al casting, que ni sé qué. Entonces, para mí, yo creo que eso fue en el momento en donde yo más he recibido hate durante todo el tiempo que he estado en televisión. Pero ¿cómo lo tomas, por ejemplo? O sea, a mí ¿Te me da da igual, la verdad, porque sí me O sea, esperaba pero en saben algún que yo momento. siento que sí afecta. O sea, Al al principio menos. afecta, al yo al creo. principio Claro, a a mí todo sí el me mundo, llegaba a es afectar. Oye, normal. que yo les, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me ponía tanto así que creo que a ti te lo comentaba, Sí, hacía sí, a mi círculo como que, mira veces lo que hasta me les dice, respondías. y respondía, y yo como me perdía el tiempo diciéndole, no, pero ¿qué te pasa? Porque me estresaba un poco que personas que no me conozcan me digan barbaridades, y yo sí sentía que me afectaba dentro de todo, porque igual al otro día amanecía como un poco bajoneado, así, hasta que llegó un momento que créeme que como que lo empecé a entender y dije, ok, es parte de mi trabajo, finalmente son personas que no me conocen y ya me hacen sentir como más importante. Hoy en día ya no le paro bola, pero creo que se afecta. ¿A tú cómo lo tomas, por ejemplo, Max? O sea, a mí sí me afectó en su momento porque yo no había demostrado nada todavía en el reality. Yo creo que ahora ya he demostrado que me he ganado mi puesto y por eso me siento tranquilo, creo. Antes yo decía, chuta, tengo mucho que demostrar, tengo que demostrar que soy un buen bailarín, que soy un buen competidor. Claro. Y siento que en lo que ya era bueno, que era siendo bailarín, pues se fue notando poco a poco en cada baile. Y en lo que no era tan bueno, que era en competencia, pues fui puliéndome y ahora creo que me he ganado mi puesto. Pero yo creo como- también como que competidor. tú sigues recibiendo muchísimo hate, es por que El Ángela tema de que la tu pareja es animadora y tú eres el Ángela. novio. Yo creo que ese ha sido el punto de quiebre y el cambio y el giro total que tú has tenido entre lo que a la gente le gusta y lo que a la gente no. Claro. Por ¿Sabes ese qué? tema, O sea, más que sí, en competencia. Es o que cualquier yo, cosa. yo he fusionado dos cosas para que la gente me tire demasiado hate. Yo, este problema, y el Mar que me conoce desde hace mucho tiempo, yo lo he tenido siempre. De que yo digo las cosas a veces como las pienso, Claro, como muy vengan. cruda. A veces no las paso por el filtro y no trato de ofender a las personas, pero a veces lo logro haciendo. Entonces yo estoy tratando de cambiar eso, pero también obviamente se ha juntado a lo de Ángela. Entonces es como que un mix, el peor mix que alguien de reality puede Claro. tener. Y como dice Jocelyn, que los tiempos han cambiado. Claro, yo creo que siempre ha pasado esto del hate, solamente que ahora es de una forma masiva, porque ahora las redes sociales rompen fronteras y no solamente te van a lanzar hate gente de Ecuador, sino también de Venezuela, de Estados Unidos y todo el mundo de habla hispana que te Claro, pueda y ver. la de comentarios. Aparte de que somos el Estoy programa más sacando visto la también. esta, no, por si acaso. Escúchame, pero sí te llegaba a afectar en su momento. Claro, o sea, al como principio. Igual, dentro de todos somos es que eso la gente no entiende, que somos seres humanos e igual sentimos, pues. Entonces, Claro, pero yo creo que lo que mejor he hecho es ver todos los comentarios malos. Al principio lo hacía y me hacía sentir bien que yo entraba a diferentes perfiles. Primero son perfiles falsos, ¿no? Claro. Segundo son personas que No tienen nada que no hacer. tienen nada que me vayan a aportar a mí. Entonces yo creo que le voy a hacer caso a las personas que tienen algo que aportar y me están diciendo, tú estás haciendo esto mal. Y yo les voy a hacer caso. Pero si son personas que no aportan en mi vida, pues. Y ahora lo que sí he hecho es no ver comentarios. Sí, Ni yo siquiera veo también los lo buenos. Ajá, yo lo tengo como ley. mensajes.
Yo también lo tengo como ley y con los muchachos dijimos así como, sí, es verdad, creo que es mejor no abrir porque igual dentro de todo, quieras o no, eso te causa ruido, ver cosas y ver tantos comentarios. Yo como que ya prefiero no leer. ¿Sabes en qué momento me enojó mucho el tema del hate, a pesar de que no era algo conmigo directamente? Es cuando mi hermana saca a la luz que ella no había podido quedar embarazada durante Claro. mucho tiempo y aún así la gente la señalaba de que, ay, nunca vas a poder ser madre, ay, nunca le vas a dar un hijo a Julián, Julián se te va a ir. Esas cosas a mí me llenaron de indignación, a pesar de que no eran conmigo. Fue una de las cosas que yo dije, wow, la gente de verdad No se miden. no tiene límites y yo la más indignada. Pero ahí cuando se meten conmigo, porque yo me he peleado con Juanita o porque, no sé, no les ha gustado algo de mí a la gente, la verdad que me da igual, porque desde el momento en que yo crecí con mi hermana en la televisión y me indignaba lo que le decían a ella, como que ella nos decía, ¿sabes qué? Esto es así, tienen que entenderlo, no se metan, no vean nada, Claro. no se pongan a pelear con la gente. Yo dije, bueno, esto es así, hay gente que te quiere, hay gente que te odia. Y hay es que parte vivir de tu con eso. trabajo también. Yo, sino uno de los momentos más difíciles, así que tú digas, chuta, aquí fue donde más me batieron o de pronto no has tenido como esos Ya, no momentos. montes donde la de sientes fuerte, que- no montes la de Claro, fuerte tampoco tampoco. te das que nunca, porque igual creo que ¿sabes todos no? en Mira, su yo, momento. yo creo que tengo el carácter demasiado fuerte y tengo La mi personalidad personalidad muy definida. No, o sea, más allá que definida, siento que yo no me dejo afectar por ese tipo de cosas, porque a lo largo de mi vida he pasado por tanto. Pero tú que fuiste nueva también en reality. Yo fui nueva en reality, Claro. pero Y te ha de déjame haber decirte, costado, yo porque entraste en una época, me acuerdo, Claro, que ya que era muchos, fuerte. y que muchos eran ya yo- antiguos. Ahí no me eran 4 víboras, eran yo me 25. hubo un tiempo que me sentí Literal. presionada, mas no me sentí mal o me sentí triste o afectó en mi ánimo. Pero sí hubo un tiempo que me sentí presionada por los comentarios de la gente cuando me iba a casar. Que todo el mundo ok. decía que no, porque yo justamente antes de mi matrimonio, yo estuve 2 días antes en la clínica. Entonces la gente decía, no, ella no se va a casar, eso es puro show, no lo va a hacer. Entonces yo me sentí presionada a tener que salir de la clínica para en verdad casarme, porque la gente decía, no, no se va a casar. Entonces eso llega y yo siento que sí llegó en un punto de mi vida a presionarme para hacer algo, para que la gente esté tranquila. Como para darles el gusto. Pero ya. de ahí, créeme, a mí me han puesto, hay esos mensajes, está diente de burro, que no sé qué, yo me muero la risa. Claro, Yo ni esas siquiera cosas son- reviso, yo por eso digo, cuando uno entra a televisión y a los chicos nuevos, yo lo que les aconsejo y les digo es, no miren redes sociales, uno tiene que formar el carácter para aguantar, porque hay muchísima gente que está totalmente desubicada y que comenta cualquier horrorosidad en redes sociales y la gente no sabe. A lo mejor a mí no me va a afectar que me digan estúpida, por ejemplo, Claro. pero a ti sí te va a afectar Claro que te que digan sí. estúpida. Entonces no todo el mundo va a recibir de la misma manera las cosas. Entonces, pero yo, créeme, yo me he curado, pero me he bañado en aceite, a mí lo que me digan. Solo hay una cosa que no, que sí me pondría ¿Cómo mal que? A que ver, me dilo, digan. dilo. No lo voy a decir porque si Dilo, no abro. Dilo. Claro, para Claro, para que te lo vean digan. ahí, o sea, claro, es verdad. Pero no es nada Pero de es algo amor. personal, ¿o qué? Exacto, algo Claro. mío. de Oye, mi cuerpo mío. pero antes les hacían amenazas también, porque yo creo que Antes era ahora- más tranquilo, porque no había TikTok, antes se usaba muchísimo el Twitter, pero en el Twitter no se veía, en el ex que es ahora, no se ponía. Claro, era más muchas para fotos. hacer hashtag y apoyar a cada Facebook, equipo. No hablemos de ex, por Facebook era favor, muy poco, Jocelyn. Instagram también era muy poco, el Instagram creo que se creó en el 2015. Entonces no había tantas redes sociales y no todo el mundo sabía. En cambio ahora, como les dije, tú puedes salir a algún lado y te toman una foto y Claro, ya está, es lo peor. y lo suben si y te se ven vuelve con una viral. cerveza, te ven como una cerveza, no. Oye, algo que me he dado cuenta es que Hundida cualquier en el cosa alcohol. que suban de nosotros, de quien sea, se hace viral. Hasta la página, cualquier página, whatever, que suba algo de nosotros es como, causa mucho Morbo. ruido y mucho Sí. morbo y la gente comenta y todo es como así. Eso sí me deja No bastante... entiende la gente que somos personas y que también tenemos derecho a salir, a compartir, Pero ¿sabes cómo la a gente, emborracharnos, la, si nos la da la gente de gana? farándula, la gente que comenta se escuda en que sí, son personas, pero personas públicas, entonces se dan, Somos se humanos. se Ya, ¿y ustedes atribuyen el creen que derecho a eso, comentar. eso les da, o sea, ustedes creen que es justo como que dicen, ah, ya, porque somos públicos, No, para nada. o sea, justifica de que nos encamen tantas cosas? O, yo creo que no, No, porque igual para somos... nada. O Así, sea, yo dijo, creo que así es dijo un nuestro amigo, trabajo. tú eres una persona pública y tienes que aprender a... Así dijo uno. Nosotros Ya, no ya. somos ejemplo para nadie.
Yo creo que no somos ejemplo para nada. Claro, somos una figura, entretenimiento y entretenimiento como en un momento creo que lo hablamos con Max cuando dijeron, "Oh, no, que ustedes son ejemplo". Claramente no creo que seamos ejemplo, pero entretenemos al público porque somos un programa de entretenimiento, de baile, diversión, competencia y tantas cosas. Es que, ¿sabes qué todo. pasa? Yo creo que la gente nos Polémica. toma como ejemplo, pero nosotros no trabajamos por ser un ejemplo. Claro. Yo lo digo, yo no soy un ejemplo para nadie. O sea, yo no quiero que hagan las cosas que yo hago. Yo quiero que si las cosas que hago mal las mejoren y las que no las que hago O si bien se las hagan sienten mejor. identificados contigo, todo bien. Sí, pues, o sea, como que bien, seguir pero yo no eso. soy ejemplo de nadie. O sea, y yo tampoco trabajo para ser ejemplo de la gente. O cuando hay señoras que dicen, no, que mi hijo ve el programa, que ustedes Ya, hacen eso esto. también me parece fuera ¿Por de qué ve el lugar. programa tu hijo? Ajá, eso me parece fuera de lugar porque a mí ahora último me hicieron una entrevista en un programa así. Me dijo como, ay, sí, hay gente que comenta que los niños ven el programa, que no sé qué. Y yo como, ok, pero todo padre debe de ser responsable de qué le permite ver a su hijo. O sea, si tú crees que está bien que tu hijo vea un programa que es de noche, que tiene todo tipo de contenido que es diferente, que muchas veces ustedes saben que en el programa es jocoso, se habla de doble sentido, muchas cosas. Si tú crees que tu hijo puede ver eso, ya no es responsabilidad de ninguno de nosotros, ya Así es de los es. padres de lo que le permitan consumir a sus hijos, pero no tienen por qué culparnos como tal. O sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer en el programa, y qué lindo que Belén nos deje ser nosotros, es eso mismo, o sea, ser nosotros, obviamente Claro. sin faltar el respeto al público, y siendo que faltar el respeto ya es usar, no sé, cosas que no se deberían usar en televisión y cosas así, hasta Que por sí ha ley. pasado también por lo mismo que somos y que creo que por esas grandes que nos hemos despegado en un momento es que nos han dicho de todo y ha pasado porque somos seres humanos y tenemos Niurka, derecho a equivocarnos. Chicos, por ejemplo, algo que quisiera que me digan, ¿qué ustedes creen que ha sido lo más como la cagada más grande que se han pegado aquí dentro del reality o en televisión? Porque igual Ay, ya yo yo sí la me he vi. estado en otros reality. Uy, ¿cuántas cagadas no me he pegado? Pero Ni así me la más acuerdo. fuerte. En o televisión, una, mija, dos. yo sé que ahorita ya vienes del baño, pero en televisión, digo. En televisión. Televisión, ya, vaya, ya, no me acuerdo ahorita. O sea, Piénsalo, Mija, en piénsalo. 11 años no te acuerdas. o sea, no fue en televisión, pues fue lo que me choqueaba fuera del canal, pues. Ya, ¿cómo Ok. fue eso? Eso sí lo has comentado. Claro, Como... muchas veces. Yo me pegué unos Pero eso no twins. fue televisión. Pero No eso fue fue televisión, pero- pero fue una cagadísima que me pegué, pues afuera. Pero imagínate, salió a la cagadita luz. recién. Claro, o sea, sí, más o menos. ¿Cómo más o menos? O sea, más o nunca la menos, gente más se o enteró. menos. Es que Claro, todo el yo mundo se siento enteró. que en ese momento como que todo fue en secreto, pero ya después salió a la luz Ahora la eso. gente se Y ya como que ya después, como que ya X. Jocelyn Encalada, Pero, ¿consideras que tu matrimonio fue una cagada en televisión? Ve si juega ahí. Porque para al que final todas no las funcionó, páginas de ¿no? Claro. Si farándula- hubiese funcionado, chévere, pero Vamos a ver. consideras... No, para nada. Yo creo que uno jamás tiene que arrepentirse de las cosas que hace. Cada cosa, a mí cada cosa que yo he hecho en televisión jamás la he considerado como una cagada, jamás me arrepentiría. Creo que eso marcó un antes y un después y ha formado lo que yo soy el día de hoy y agradezco a todo el público que siempre ha estado, con buenos o malos comentarios, pero ha sido un camino demasiado largo. Con Bueno, mira, altas, tú con bajas. queriendo salir de la clínica y Chicho queriendo salir de... Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Oye, por favor. Oye, escúchame, pero si, ya, tú dices que no cambiarías nada, pero si pudieras retroceder el tiempo, algo que, por ejemplo, te gustaría agregarle a tu carrera. Hay algo que sí, que no me hubiera gustado hacer. Ok. Y es haber tenido una relación con alguien de ahí del programa luego de mi matrimonio. Ese consejo me lo diste cuando entré a Ajá. BLN. O sea, tú Eso estuviste no con lo- alguien novio. después. Claro, eso no me... Con el no- cubano. Con el cubano, sí. ¿Cómo? ¿Con Sí. Rafa? Eso sí, yo creo que Con la no, máquina. no porque haya sido una mala persona, pero yo siento que cuando uno se mete a hacer esas cosas, tal vez, y no piensen que puede perder un amigo o puede perder muchas cosas. Entonces, yo sí me arrepiento de eso y si tuviera el tiempo de retroceder, si tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, creo No lo que hayas no hecho. lo hubiera Oye, pero ustedes siempre cuentan, o sea, yo siento que igual ganaste un buen amigo, te hiciste más cercano en este caso a Arturo, porque ustedes siempre cuentan que después de eso como que hicieron bien Mira, que amigos. te cuento algo, que eso no lo sabe la Sí, yo sé que gente. estuvo con Arturo. No. No entiendo, ¿cómo? Hubo- Buen amigo. A ver, les voy a contar algo que Iba a no, contar. la gente no lo sabe. Primicias A ver, en Agarra. Oh my God. Graben en Hola. pantalla y háganlo viral, huevan los locos por todos Ustedes lados. siempre han sabido que Sara y yo
nos llevamos bien, tenemos una buena comunicación, pero ustedes no Ajá, saben sí. qué pasó hace muchísimo tiempo atrás. Cuéntalo, dilo todo. Que Eh, retumbe. Siempre nosotras como que tuvimos un pequeño, no sé, Encontrón. si era encontrón o algo, siempre, toda la vida. Como guerra de ego, Pero- ¿será o qué? No, O- guerra de hombres. No. Tal vez, no sé, porque en ese tiempo igual yo siempre estuve Las muy por favoritas, encima, exacto, ya, claro. pero Sara siempre, Sara creo que estaba, no sé si estaba con Arturo de novia o ya habían terminado o algo pasó, no sé. Pero nosotros siempre éramos el grupo, éramos Ángela, Maffer, Belén, Arturo y yo. Ah, Belén y Cuando Trago, salíamos, claro. éramos los 5. El único hombre era Arturo. El único hombre era Arturo, sí. Ya se podrán imaginar. O sea, era que el grupito cómo, de las víboras, sí, versión- ese es el grupo de las víboras, Claro, versión old ajá, school, sí. ¿ya? Ah, ok. Más o menos así. En este caso, pero Arturo, hombrecito, pues no. Claro. Ya. Y Me hubo anoté mi nombre. hubo una pequeña, gran discusión con Sara abajo en producción que terminó en empujones. Porque Sara pensó que yo, como me llevaba tan bien con Arturo, teníamos algo. Ah, ok, ¿ya? habían Entonces, celos ahí siempre como de por medio. Habían celos, pero celos demasiado fuertes. Claro, y eran más pelados igual exacto, ellos. Estábamos más jóvenes. Pero yo creo que al final de cuentas Sara terminó entendiendo que no... Ajá, que terminó entendiendo que nunca pasó nada, pero eso sí son cosas que son secretos de Belén. Claro, que pero la por gente no ejemplo, también te sabía. pasó ahora último en esta generación del otro BLN con Yoshi, por ejemplo, que Ah, siento que en Yoshi su momento también, como que igual ella ajá. le chocaba un poco Porque le mucha trajeron confianza flores que a tú tenías Jocelyn. No voy a contar el trasfondo de estas flores. Las pero- flores, por ejemplo, que quedó bien Yo payasa queriendo. mi Pero Armin. ya, eso es algo que siempre ha pasado. Y mira, no solamente Sara ni Yoshi, también yo tuve problemas en mi relación anterior por este tipo de... Tengo el diente manchado, no. Por También, este tipo de pero relación también que yo me acuerdo tenemos que hay una con- historia que también con tuviste Arturo. problemas con Ángela. Por Con también. Ángela. Con Ángela, Te ¿por diste qué? con Claro, fuerza. porque se robaron un noviecito de BLN, algo así. ¡Ay, la Ángela! Eso también. Cuéntalo todo, Eso cuéntalo también todo. pasó, mi amiga Ángela, cuando yo estaba conociéndome con Chicho, salió con Chicho. No te creo. Y le tomaron ese una video. foto. Y les tomaron una foto y un video, pero Ángela me dijo que ella solo lo estaba consolando y preguntándole cómo se Se sentía, porque cruceteaban yo entre lo- ustedes. Porque yo lo hice Horrible. sentir mal a Chicho. No, las víboras de antes se han propasado, la verdad. Ya eso, pero... Eso es una de las cosas que tú dices como que... Eso, mira, no es que hate, o sea, les estoy contando uno de los secretos que la No gente digo no que sabía. como que, ok, de cosas que quisieras cambiar en este caso como no... Ah, claro, obviamente yo que voy a querer darme de empujones con un compañero. Y esa no fue la única, porque hay también en un video no sé si está en BLN, bailando un opening, porque ya veníamos con ese problema Ya venían de con los el celos pito de eso. tocado. Entonces hay un opening donde estamos bailando Y y, Fercho creo que ella lanza. me pega con unos globos y la empujo y comenzamos y salen en todo Al el estilo todo el vivo. Steven y Bismarck. En Oh todo my el God. en vivo, en toda la cámara salimos peleando, pero son cosas que se superan con el tiempo. Claro, y ahorita todo bien. ¿Y tú, Max, por ejemplo, una cagada de la que te arrepientes en televisión? Y ya voy contigo porque tú hablas mucho y no cuentas nada. Ay, por favor. Ay, por favor, no Ay, me niña, hagas por molestar, favor, sí. ay, no me voy a molestar. Cagadas. Yo considero que al principio, cuando estuve en Quito, yo no medía lo que decía. Y siento que llegaba a afectar a personas, incluso a nivel, o sea, en vivo, era cuando era la convivencia. Porque ahí todo era mucho más fuerte. Está bien un problema aquí por una competencia, que pusiste el pie y no. Pero cuando hay convivencia ya las cosas cambian. Es difícil, es Es muy complicado. difícil, entonces uno saca las garras y todo. Pero considero que los problemas que tuve en ese encierro, en esa casa BLN allá en Quito, me enseñó muchísimo. Porque yo tengo una frase que me la he guardado de una mentora que sigo muchísimo, es que a veces ganas y a veces aprendes, Claro. pero nunca pierdes. Bueno, yo sí he perdido mucho en BLN, pero bueno, esa es otra historia también. Tú en cualquier segundo lugar. Claro, pero no, la verdad es que he aprendido mucho. Han habido algunas ocasiones, más que todo no de golpes ni de eso, que sí también tuve y no me arrepiento de eso, pero... ¿Cómo? ¿No te arrepientes de los ¿Cuándo se No, te fue la golpes? madre? no fue porque, con Ah, claro. no porque, bueno, no voy a decir que la violencia es Está buena. bien, claro. No, para nada.
Pero que no Está bien, creas, está bien. escúchame, disculpa que te interrumpa, a Le veces sacas la esas pica. puñetizas hacen que después puedas tener una mejor relación con esa persona, aunque Claro. muchas veces tú dices, no, que es la pelea, pero a Sí, veces y, después de y eso... la verdad es que me funcionó con el difunto, el mejor hachero de BLN. El No man, está o sea, difunto, tuve una está mejor relación en realidad con él y Está difunto, funcionó. anda prestado. Como digo, no voy a decir vayan y saquen en la madre a quien les caiga mal, pero en esta ocasión funcionó. Y no Claro. pasó a mayores tampoco, porque no es que nos dimos una puñetiza, fue Casi. Empujones. unos aruñazos nomás así. Cualquier aruñón, Dame duda. claro, miau, miau, miau. Tú, Ashley, cuando le... Ah, yo creo que sí, Sí, pues, yo sí cuando le dije. dijiste lacra... Ay, ay. A ver, Gilmar. ¿A quién le dijiste la...? Ah, Ay, 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 Es que, ¿sabes qué? Yo cuando escuché la palabra lacra, yo pensé que era como que tú... Que era el ah. lacra No, crew. lacra es lo Como- peor Ella pensaba que puede era haber. lacra crew. Es como que era una palabra X, pero no sabía que tenía tan... O sea, era un Yo me significado acuerdo que te me terrible. acercaste a preguntar y te dije, sí. Sí, es que yo me la acerqué a todo el mundo a decir, ¿de verdad me pasé? Y todo el mundo, sí, o sea, lo mataste prácticamente. Y yo estaba arrepentida y dije, no más, desde ahí no más. A ver, cuéntanos, Gilmar, ¿alguna experiencia, algún acontecimiento que haya pasado que tú digas, no, sí, yo fallé, yo la cagué? O sea, ¿Qué te no pasó que ahorita en la la cagué, pero, o sea, sí ha pasado, por ejemplo, que siempre se me salen imprudencias y creo que eso nos pasa a todos, que yo como Como con cualquier ayer. imprudencia. No, por ejemplo, lo de ayer fue planeado porque, ¿qué pasa con esto? Esas imprudencias yo siempre las digo en doble sentido. ¿Pero qué Por pasó ejemplo, ayer? yo le dije, habla cachero, no el que vende cachito, ¿me entiendes? Ahí se va con su segunda, lo justifico. A diferencia de, no sé, cuando me cambiaron de equipo, que a Joyner lo insulté y se me salieron malas palabras y le dije cosas así. No es que me arrepiento o cambiaría, pero por ejemplo, sí siento que haya evitado, por ejemplo, en su momento haberme peleado con Ángela. Porque si ese día le dije algo fuerte, le dije como, yo me acuerdo, bueno, la gente no sabe porque no se escuchó, pero yo le dije, ya sé que quieres beneficiar a tu marido. Ah, Pero no me vas a perjudicar a mí. Primera vez que Gilmar lo acepta, porque él dijo, yo Sí dije. en mi léxico nunca voy a decir marido, Sí yo dije eso, novio. Sí dije eso. Ah, no, sí dije eso, yo dije después, o sea, en el momento no lo acepté, pero después al otro día sí dije, Te sí, ok, pediste disculpas. acepto y pedí disculpas. Ahora, ¿por qué digo que no lo hay evitado? Porque, por ejemplo, a veces las cosas que uno hace no sabe lo que ocasiona y, por ejemplo, en este caso pudo ocasionar que mucha gente, como en este caso a Max, que te tiran hate por el hecho de que Ángela y ni sé qué, suba eso más, que Claro. pasa mucho con los chicos, que no se dan cuenta que lo que dicen puede causar que a las otras personas la ataquen mucho más. Y de pronto eso pudo haber sido algo que yo en el momento lo pensé, porque me sentía que no me merecía esas calificaciones, pero que haya evitado y quizás lo podía hablar de una mejor manera, ¿me entiendes? Y no haya hecho como todo un O problema. sea, como manejar otras cámaras. Claro, manejarlo otras cámaras o no ser así tan grosero como tal, porque igual era una jurado, ¿me entiendes? Entonces como que dentro de todo sí me propasé, pero no sabía en ese momento. Igual era nuevecito aquí en Por favor, Belén, regálenos un así que poquito no de agua. sabía, tenemos fiesta brava. Tenemos años. No sabía cómo manejar las emociones, pero bueno, como dicen aquí, todo funciona y bueno, la gente habló de eso muchísimo, aprende de todas así esas que cosas. también se aprende, ajá. Entonces Bueno, ya... mira, eso también pasa muchísimo, que muchas personas por crear ese morbo, ese odio hacia otra persona, solamente por sonar un ratito en farándula, en redes, defenderse, o por dicen y defenderse. hacen cosas que no le afectan a la persona que lo dice, sino a la otra persona. Y como sonó un ratito en redes, eso dice, bueno, funcionó, porque Claro. estoy generando, pero en realidad hay muchas formas de generar. Ángela me ha conversado mucho también, y creo que Jocelyn va a compartir esto, es que Ángela, cuando ingresó al reality como participante, ella tenía una relación. No sé si estable, Afuera pero de relación. cámaras, claro, claro. Y ella obviamente no podía conocer a alguien en el reality ni nada. Entonces era como que, bueno, ahí estaba. Como que ella, no funcionaba lo dentro que de hizo, todo, pero un reality, porque ustedes saben que en el reality vende todo lo de las parejas claro, y esas exacto. cosas. Entonces ella lo que hizo, que me pareció súper inteligente, aprendió a competir. Y se formó y entrenó y fue una buena competidora. Y su papel en polémicas era siempre de competencia. Entonces a mí me ha enseñado eso, que ella me comentó, a de que mi papel no necesariamente tiene que ser meterse con
directamente con las personas en cosas personales, que lo he hecho muchas veces como cualquier persona y siento que he aprendido mucho. Ahora mi Claro. rol es de competencia y se acabó. Creo que todos hemos aprendido eso, como en su momento me acuerdo Jocelyn siempre nos decía como, no, traten de que todo sea y se hable de cosas de aquí, pero creo que a todos muchas veces nos ha pasado que nos hemos exaltado, somos seres chispoteado, humanos sí. igual, entonces hemos cometido errores, pero al menos yo aprendí que con tal de que, o sea, cosas que sucedan aquí en el reality quedan y mueren aquí en el reality, con que se hable cosas de competencia, que tú Y eres se puede, tramposo. y se que puede, dices- y puedes se puede acabar a porque alguien puede, con- oye, aunque no crean, por ejemplo, un Arturo León se pica cuando se le dice tramposo, por ejemplo, entonces con eso Claro. basta y sobra y eso son cosas que yo siento que quedan y mueren aquí Ya, en el pero si reality les y dicen ya. otra cosa, ahí claro. Si no le solo dicen sale de otra casilla, palabra, sino que... Él no puede venir aquí al podcast porque no puede hacer así porque le... Se ataca. No, eso no. Eso es pito seguro. Se ataca porque se ataca Arturo. Oye, Max, tú nos dijiste, bueno, ya dejando a un lado esto del hate, ya saben todos cómo las manejamos, toda la gente en casa. Tú nos tenías una dinámica Ajá. en el... Yo les tengo una dinámica. Pueden utilizar el mismo tema que estemos hablando o nos podemos alejar un poquito, pero tienen que decir dos factos, no sé cómo decirlo, como dos oraciones, dos situaciones, y una va a ser mentira y una va a ser verdad. Y el resto de personas que no Tienen está que diciendo decir. va a decir, yo creo que esta es verdad y yo creo que esta es mentira. Uy, yo voy de último. porque- Ya, No, yo también voy a última porque no Ok. sé qué decir. no sé, o sea, sí, pues Que como empiece Max. situaciones. Sí, claro, sí, empieza sí. tú Ok, mismo, ya, empieza tú voy a mismo. empezarlo yo. Que empiece Max. Ok, la primera. No voy a A ver, he estado con dos personas, saliendo con dos personas al mismo tiempo. Ya. Esa es una. O sea, de novios. Ya, ya. Ah, cuando- novios, Entendemos, O sea, entendemos. hablando de, Novios o saliendo- hablando de infidelidad. O sea, Ah, ya, tengo una ¿cómo pareja y estoy con otra persona. Ah, ya. Ya. La esposa y la novia. Y la otra es que me he emborrachado tanto que cuando estaba borracho hice cosas que ahora me arrepiento. Una es verdad y Yo otra es siento mentira. que la segunda es verdad. Ajá. La segunda es verdad. Ajá. Jocelyn, ¿tú qué piensas? Sí, yo también creo que la segunda. La segunda es verdad, porque Que suena peor que la porque primera. yo que me acuerdo, tú siempre has sido como claro, al menos cuando éramos más peladitos con las Suena chicas. peor que la Yo me primera. acuerdo que, oye, las chicas, o sea, bueno, en este caso éramos niños, las niñas, siempre se atacaban porque Max no quería nada serio. Y tú les dejabas claro siempre como de forma directa, no, sabes que no va a pasar nada, nada de novios, ni no sé qué. Y Yo solo- creo que mejor cosas claras es Y mejor. amigos por Cuentas siempre. claras, amigos. Tú, Ashley, a ver. algo Ya, pero tengo sea que decir verdad. cuál es verdad y cuál es mentira. Ya, a ver, dile tú Claro. cuál. La primera es mentira. Y la Claro, segunda. la segunda es verdad, ya viste, Ahora. ve, punto para nosotras. Entonces, Ajá. pásame un vaso, que solo por Ahora, eso... solamente pásame para un vaso que aclarar. por eso tiene que tomar porque la adivinamos. Está bien, está bien. Solamente por para eso. aclarar, cosas que me arrepiento no tienen nada que ver con que me encerré en el baño con alguien, porque eso, si me encerré con una chica o algo, no me arrepiento. Pero hablo de otras cosas, no sé. ¿Con Te quién Una te vez, por encerraste en el ejemplo, baño? no sé si tú te acuerdas, Gilmar, una vez en la casa de un buen amigo que se cree puertorriqueño ahorita, Ah, ya. oye, le tiramos el lavamanos de la casa. Stevie. Ay, sí, No. lo Él se cree puertorriqueño, venezolano, dominicano, él se cree todo. Lo dañamos. Sí, se dañamos cayó el así. ¡pah! baño. No, yo dije, no, pues tampoco así. Pero fue ejemplo, cosas así. Fue por chicoteo que hubo allá. Claro, adentro. es que la gente, o sea, no, era un caos. Se daban con fuerza en ese baño. Sí, Sí, sí. Ya, a ver, ya tengo yo una. A ver, vamos con A Ashley. ver, di. A ver, una vez... Ay, no sé. 9. ya, si Dile, está tú sabes que diciendo aquí que se sea dice verdad, todo. Ya, una vez, borracha, ya estando en estado mal, ajá, me hice pipí en la cama. O la otra es, una vez me gustaron dos chicos al mismo tiempo. ¿Cuál es verdad? Yo ¿Cuál creo es la que la mentira? primera es verdad. ¿Qué Yo cosa fue la Que- segunda? No escuché. La segunda es que le ha Me gustado a gustaron dos dos chicos chicos al mismo tiempo. al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
Dale a Max porque la adivinamos. Ya. Yo creo que Todo, la primera. todo. La primera. ¿Tú cuál dices que es? Yo digo que... Lo que pienses, lo que pienses. Esa es la mentira. Yo siento que la que te gustaron dos es mentira, ajá. Y de la que que te me hiciste dice- pipí es verdad. Ok. ¿Y tú? También. Yo creo que la de la... Es que para mí las dos pueden ser verdad. Claro, claramente las dos pueden ser verdad. Hasta Bueno, la jefa dice. Entonces, ¿te quedas con? Ya, vamos a hacer con la de la pipilla. Ya, están equivocados. La segunda es la verdad. ¿Qué? Ajá. ¿Te me Yo, gustaron yo dos al mismo tiempo? por tratar de A ver, danos contexto, porque aquí nunca has contado eso. ¿Cuándo fue? Cuando estaba en el anterior reality, me gustó mi ex de ese tiempo y otro participante. ¿Quién? Cuenta. Da iniciales por lo menos. ¿Quién? No, ya cuentas igual. Pero ¿Qué? el participante, o sea, sí me gustaba hasta que ya. Ay, niña, lo ya conocí la gente aquí bien. puede saber. ¿Te gustaba Lue? O sea, sí, cuando lo recién entró. Ah, un gustito. Lue Pero Mancilla no, es ya guapo, después lo conocí simpático. y pude compartir Un con crush, él un y crush. todo. Y ya como que me cayó bien. Te pero contaron no. cosas y ya te decepcionaste. Ajá, y ya. Oye, no me imaginé que eso haya sido verdad. Qué loco. A ver, algo es que Oye, no, nunca más te Anda vuelvo a pensando, contar Jocelyn. nada, oye. Anda pensando. no sé, ¿qué puedo decir? Es que tantas Cualquier cosa. O sea, Lo por que ha ejemplo, pasado dos cosas que han pasado aquí. No sé, me comí a alguien en el baño aquí en Oromar, algo así. Ajá. Mira, ella está pila. Invitada ya. invitada especial en el Deberías de próximo revisar podcast, por esas favor. cámaras, Jessica España, de los baños. No hay cámaras en los baños tampoco Sí. así. Sí. Sí. Ella- sí. Hay una ventana en el baño que este man creo que lo Sí, mete por jefe, la yo sí he entrado ventana. a un Para que baño. no, para que no Ya, capte ver, la cámara. escúchame. Mira que yo te lo digo que debes de revisar. El baño. ¿Qué? El baño en los camerinos. Los camerinos. ¿Qué debes de cosa? revisar. Oye, chicos, ustedes no saben aquí, todos los que nos están viendo en el podcast en vivo este martes loco. La jefa nos acaba de dar una información loca que dice que en los baños, bueno, en el estudio. ¿Qué? En el estudio se ha encontrado un preservativo. ¿Un qué? ¿No? Un preservativo. Ah, ¿Un qué? Un Pero, preservativo. a ver, la pregunta ¿Qué? del millón, porque puede ser, o sea, por ejemplo, en Usado, fiestas, a ver, usado. Para mí que fue Max, porque No, Max ya no. está que quiere No, ¿sabes por qué? justificar. Porque yo no uso. Entonces no puedo haber sido yo. A pelo fue. No uso aquí en el programa. Fue pues. Gilmar con Pica. Oye, no lo puedo creer, ¿es en serio? Qué Pero, a ver, loco. usado y Bueno, ya yo no- manchado. Bueno, Usado. Ya pero no usado. se protegen, pues no. Bueno, lo importante es que hay protección. A ver, yo voy a decir algo ya. Cuenta. Empiezo con la primera, con la opción A. Ok. Yo he estado con una persona que tiene su pareja y prácticamente he sido como Su el amante. amante. La moza. Y la otra es si yo he estado sexualmente con Una mujer. alguno de los bailarines Y yo, una mujer. de Belén. De Belén. Ajá, de los Ya, la bailarines de los Belén. los dancers Belén. La primera es verdad. Yo digo que la primera es verdad. O sea, a ver, con bailarines ha estado, pero no sé si con Los, bailarines. los bailarines de dancers Belén, los Ah, de ya, aquí, ya. los que han venido aquí. Yo digo que la primera es verdad. Junior cuenta como bailarín de la Belén. primera. Ay, niña, por favor, ay, nunca estaba con la Junior. Sí, la primera es verdad. Ay, A no. ver, Ya cuéntanos cometí esa ese historia. pecado, ahora último, ya cometí ese pecado. O sea, estuve con una persona que me encantó, resulta que pasó un millón de cosas y, o sea, todo bien. O sea, era un man así como 10 de todo 10. que ver, 10 de 10. Y cuando llegó un momento que terminó la situación, Terminó yo me la di cuenta situación, que esta ¿qué persona situación? le dejé, o sea, tuvimos ya El plac. cuchicuchi. Ya, oye, escúchame, chanqui-chanqui. cuando ya yo veo a esta persona, tenía 2 chupetes que yo le había hecho. Ah, pensé que ya venía con los chupetes, ¿no? No sé en qué momento, y yo le había hecho 2 chupetes, y ahí esta persona me dijo como que se iba a meter en problemas porque tenía pareja. Entonces me enteré que tenía pareja. ¿Te enteraste después?
Claro, después. O sea que me cuando esa persona se dio cuenta de los chupetes, dijo, "Ah, mi pareja se va a Claro, ¿yo qué le voy a decir? No, pero eso ya no es culpa tuya, porque él no te Claro, dijo. no es culpa mía, pero bueno, después finalmente yo me sentía mal porque yo decía, chuta, el man iba a ir a su casa, estaba Le- su le pareja hacías ahí otro. y tenía 2 animalazos, entonces ¿yo qué hice? Ahora, la pregunta del millón es, pregunta suelta. ¿Has hecho eso sabiendo que tiene pareja? No, sabiendo no, me da como cargo de conciencia, me da cargo de conciencia. Pero escúchame ahora, ¿yo qué hice para solucionar y salvarle el pellejo a este perro? Cogí y una amiga me había contado que ella, peinilla. para sacar los chupetes, usaba peinilla y hierbita. Entonces yo como siempre ando con una peinilla en el bolso, saqué la peinilla y le dije, oye, ¿quieres que te ayude a solucionar esto? Me dice, bueno, ¿cómo lo harías? Cierra los ojos y cogí, le raspé el cuello así durísimo, durísimo, Ya. durísimo y se le fue. O sea, le quedó rojo, pero ya no morado. Entonces me imagino que después... Ah. Así que ahí Un tip. un tip para toda la gente que quiera. Así que sí, es verdad, esa es la verdad. Ok, vamos con Jocelyn. Jocelyn Encalada. Bueno, Tira, a ver. tira 2 factos. La primera. Hice un Yo. trío con un hombre y una mujer. ¡Wow! Y la segunda, que me botaron de un departamento por bulliciosa. Te botaron Pero de un bulliciosa, ¿en qué departamento sentido? por O sea, bullición. Por Por- fiesta. Por fiesta. Sí, por Oh, bulliciosa. Claro, interpretemos aquí las cosas y digamos directo porque Por, la gente por va a decir fiestera. bullición. Por fiestera, por ya. fiestera. La segunda es verdad. Yo creo que la segunda es verdad. Yo ajá. creo que la primera es verdad. Pero di, pues no mientas, No- Jocelyn. Y yo No estoy creo que tú diciéndole nomás, compartas ustedes al tienen que- hombre. A ver, ya eso, dilo. Ajá, yo no la veo. Por ejemplo, yo no creo que la Tú no segunda la sea vas a verdad ver porque nunca, pues. no la veo en el sentido de a Jocelyn como compartiendo a alguien. O sea, siento que Claro, no te yo gustan tampoco. los tríos. Siento que eres mezquina, así que creo que Me no. gusta todo para mí solita. Exacto. A ver, la segunda es verdad, y sí es verdad que me botaron de mi departamento cuando yo vivía en las Kennedy, pero no por mí. Cuéntanos. Yo vivía cerca de Canal 1 cuando teníamos de BLN, cuando estábamos en Guayaquil, y yo me alquilé un departamento en la Kennedy, porque en ese tiempo yo salía con alguien y bueno, quería tener mi privacidad, pues, ¿no? Entonces, mis amigas me iban a visitar mucho, muy seguido, Angelita Maffer Max es todo. y Belén. Todo. Y No me vengan a molestar. hubo un día donde nos amanecimos e hicimos tanta bulla, pero éramos solamente las 3, que era lo peor, éramos las 3, pero con el parlante a todo volumen y viene pues un señor, para eso ya me habían llamado la atención no sé cuántas veces, y viene un señor a tocarme la puerta y abre Maffer. Y el señor le dice, ya, ¿hasta qué hora? Que estoy harto de la bulla, que no sé qué. ¿Qué hora era? Eran como las 6 de la mañana. Ya, Ya, pues, ya, ya, pues. te pasas Ya para esa también. hora ya han salido los Usted runners, no ya están con las joda, gafas que yo corriendo. pago mi arriendo, así que ¡pras! Le cerró la puerta al señor. Al siguiente día un memo, Uy, no. a desaloje la casa. Mierda. Y pagaba mis muy $500, pues, ¿no? O sea, Y le te dio imaginas. igual al hombre, mira. Le dio igual al señor y Que yo me claro, tuve te que ir. propasaste. Gracias a mis amigas me votaron de ¿Sabes la por qué casa. te propasaste? Porque cualquiera se hace la cojudita y dice, ya amigo, ya disculpe, ¿sabe qué? Claro. Oye, pero bueno, Pero ya eso, que ¿sabes por qué fue? Porque ese día y esa noche se mandaron, pues, esto. se mandaron las ricas sangrías, porque sí, sangría, el calor sube y que suba también la diversión. Descubre el sabor del verano con Rosado de Verano Fiesta Brava. La clásica sangría Fiesta Brava tiene una versión rosada, refrescante y vibrante, perfecta para cualquier ocasión. Rosado de Verano, búscala ya y deja que el verano se sirva en tu copa y en tu boca. Claro que sí, porque estamos aquí disfrutando de Rosado de Verano. Y oye, chicos, bueno, ya quedamos con esto. Ahora vamos a hacer otro jueguito, que es el que estamos haciendo. Tenemos 5 minutos para hacer este juego, así que tiene que ser súper rápido y pensarlo ya. Tenemos aquí 4 A ver, pizarras. Gracias, producción. Tenga, Claro, tenga. para hacerle por allá, Tenga, Mansibri, ya. ya hilos. ¿Quién me anda poniendo corazones, por favor? Anda, échalas nomás. Hay que borrar esto. Sí, Clac, clac, clac. servilletita. Ya Claro. está. A ver, Gracias. chicos, les digo rapidito. Cada uno va a decir algo como... ¿Quién es más probable que? ¿Quién es más probable que? Ya, y ustedes van a decir el nombre Ah, de los ya. que estamos aquí en Escribimos la el nombre. mesa. ¿Lo Ya, decimos yo o lo primero, escribimos? Y primero, si yo los primero. nombres, por ejemplo, si los nombres... ¿Qué pasa, niña, por favor? Ya, y si, por ejemplo, el que tiene más números, por ejemplo, todos decimos Gilmar 3 veces, Él toma. Él toma, ¿ya? Jefa. Entonces vamos. Yo empiezo que si no se me va. Ya. ¿Quién es más probable de aquí que
haya regresado muchas veces con su ex. Dice, ¿cómo que Por gusto juego, eso no se vale. Jocelyn juega para perder. 3, 2. votación unánime? Dale, No, pero yo dale. no tomo, estoy tomando vitamina, estoy tomando... Esa es la típica. Ay, esa es niña, la por típica. favor, ¿ah? Te votan por Salud. emborrachar a tu gente allá en el departamento. Claro, y esa es la ahorita típica montan que de llevas loca. el agua para disimular. A ver, tú. Ya, niños, no se hagan las niñadas. De borren ahí con su cualquier dedo. Ya, a ver, voy yo, ¿ya? A ver. ¿Quién es más probable que borracho vomite delante de la gente? Sí. Chuta, no tengo cómo borrar, pero aquí le voy a poner. No, ya sigue. Plan. Yo 3, puse- 2, 1. ¿Y por Ashley. qué? Y yo, ¿viste? Yo sí, No, es la yo que no, toma yo creo que hartísimo. vomité. No, yo Me puse trago el Gilmar. vómito. A ver, jefa, Ashley. yo no vomito, ¿qué Sí, asco. niña, por favor, tómense. Entonces dijimos aquí más tú. Ve, ya te han visto en los taxis en la discoteca. ¿Saben quién es el pionero para vomitar los carros borrachos? Quesito. ¿Qué es eso? Quesito, un saludito, ñaño. Tú, Max, a ver, lánzate una o Ashley. A Vamos, ver. rapidito, que todavía nos quedan minutitos. A ver, ¿quién es más probable? Algo fuerte. Algo fuerte. ¿Quién es más probable que, No, pues jefa, ahí me van a decir a mí. o sea, Jocelyn, Le- Ashley, Gilmar. quién es más probable que haya recibido o dado Gilmar. por el apretado? Por el chiquito. Ay, ¿cómo me quieren hacer Por el nuevo perder? mortadela. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí está. Decisión unánime, señores. ¿Cómo me quieren hacer tomar esa trampa? Yo iba a poner Nacho. Acepto. Ya. A ver, dale, Ashley. A ver, yo tengo una pregunta. Toma, te regalo un poquito de papel. Toma. A ver, ¿cómo es? Es rápido, niña, no tienes que pensarlo tanto. Ay, niña, es que yo tenía aquí una. ¿Quién es más Pero probable piénsale de su cabeza. que salga con el ex de un amigo o amiga? No. Ya le pongo aquí. A ver, 3, Tres, 2, dos, 1. Max Toala. Gilmar Solórzano. Ah, no, yo puse Jocelyn. Estúpida. Max, no, No, ella yo puso nunca, yo Gilmar. Le nunca. puse puso Gilmar. Jocelyn. Max, toma, porque Max pusieron Ay, dos. niño, por favor. De novio, yo digo de novio. Ah, bueno, de De novio. novio. de novio. Yo he tenido solamente 3 relaciones en mi vida. Claro, eso sí es Y mi verdad. tercera relación estoy felizmente casi Ya, a casado. ver, yo Ya, voy a la decir. otra, te toca. ¿Quién es más probable de aquí que se haga una posición así súper rara, tipo parada de cabeza, como malabarista, teniendo relaciones? Como usando bastante espalda, sí. Ajá. Camila. No, O sea, la pues, más, jefa, la más pues, arre, idea. prácticamente. ¿Dónde va la L? Ashley Yo también, Cedeño. estaba viendo cómo escribir. Yo estoy... Ashley. Qué terrible. Tómate, Ashley. Sí, sí. Lánzate otra, Jocelyn, así rapidito. ¿Cuántos nos quedan? A ver, Vamos, ¿qué- las que yo, alcancemos. voy yo. ¿Quién es más probable que vacile con un viejo? Mija. La Jocelyn. Ya, la última, la Jocelyn. última. Dale, A lánzate ver, una, Max. ¿quién es el más probable que se vaya primero del reality en esta mesa? ¿Pero qué? ¿Eliminado, eliminado, o por...? eliminado. Eliminado. ¿Eliminado o a otro reality? O a No, otro- no, eliminado del reality. El primero, Por competencia. por lo que sea, eliminado. Por lo que sea, y yo creo que... Chuta. Ajá. Jefa, ¿Pero están por diciendo por competencia o por- Por lo que competencia. sea. Ashley. No, pues Uy, por, no, si sí, es Que por se va de oferta. te vas de camisetazo. No, pues están diciendo por competencia. Por lo que niña. sea, por lo que sea, por lo que sea. Ah, yo por creo lo que la- sea. Eliminado, eliminado por lo que sea. Ah, por lo que sea. Vamos, Jocelyn, es para hoy. Que Jocelyn tome por loca. Ashley. Yo sí Que me nos pone tenemos todo. que Ahí tomar está. mitad y mitad.
Ashley, Gilmar, Max. todas. Chuta, Es verdad, se van todos menos Se ella. van todos menos yo. seguro. Apuesto que así de lesionada No, es ya campeona de estoy nuevo. ocupada. Es la última que... Oh, no dijiste. Bueno, chicos, ahora sí, acabó este podcast. Muchísimas gracias por estar de invitados. Oye, me ha gustado tanto que estén aquí, así que Hasta los una invitamos para el próxima próximo ocasión, jueves, chicos. ¿ya? Chao, adiós. Chaito, gracias por vernos. Ya saben, hagan viral esto por todas las redes sociales. Pilas. Chaito. Esas jaladas de pelo. Ya, jefa, ya escuché.